Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de fragilidad y polifarmacia en el adulto mayor. Ya con la introducción que hizo Rodrigo queda clarísimo que en la consulta seguramente el 80-90% de los pacientes que tenemos casi todos, a menos los pediatras, son adultos mayores. Y en el caso de los geriatras creo que la gran mayoría tiene patología cardiovascular. Entonces, esto de lo que se conoce como cardiogeriatría parece ser bastante común en el día a día nuestro. No voy a hablar de guías, de tratamiento de los adultos mayores, no voy a hablar vamos a decir, de los protocolos, sino que voy a hablar de evaluar al paciente adulto mayor más allá de la edad. Por eso es que vamos a hablar de fragilidad y polifarmacia. En principio lo que vemos muchas veces cuando leemos, ya les digo, guías, protocolos o estudios de investigación, sabemos que llegan hasta los 65 años, hay a veces algún apartado que puede llegar hasta los 75, pero ya después no tenemos guías en adultos mayores. Entonces, la importancia de poder valorar al paciente más allá de la edad, el tipo de paciente que tengo delante, como dijo Rodrigo, un paciente frágil, robusto o geriátrico, para poder aplicar vamos a decir, las indicaciones adecuadas sin hacer más daño, es bastante importante. ¿Cómo paso? Ahí. Este índice lo conocemos todos, ¿no? El índice de comorbilidades, en realidad me habla del riesgo de mortalidad a 10 años según las comorbilidades que tiene un paciente. Lo aplicamos todos en la clínica, lo conocemos. Y si yo le digo que tengo una mujer de 81 años, hipertensa, con cardiopatía isquémica, con prótesis de cadera porque se cayó y fracturó la cadera, que además tiene osteoporosis, tiene una hepatopatía leve y una insuficiencia renal leve, es algo de todos los días, con enfermedades bastante habituales que si yo voy al índice los puedo contabilizar allá. Puede ser ella, la señora Sonia, de 81 años, pero ¿saben qué? También puede ser ella, que también tiene 81 años. Entonces, y la diferencia no es la plata que tengan, la diferencia es la calidad de vida que tienen en realidad, la funcionalidad que tienen. Entonces, en función a esta funcionalidad que ellas tienen, es que yo tengo que actuar, revalorar y poder hacer indicaciones sin hacer más daño, como dijimos. Entonces, realmente, con la valoración del índice Charlson, a mí me alcanza para poder indicarle medicación, tratamientos o pautas a los adultos mayores. No, me falta una parte que justamente es la valoración geriátrica integral con la funcionalidad y valorar la fragilidad del paciente. Por eso lo que vamos a hablar, más que nada, es de fragilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fragilidad? No es el viejito que vamos a entrar por la puerta, que camina despacito, que parece un viejito frágil. No, hay criterios, hay definiciones y hay diagnóstico, ¿no? Es un síndrome biológico que lo que habla es de la disminución de la reserva y de la resistencia a estresores. Hay un declive acumulado por múltiples, en los múltiples sistemas, tanto por lo que ya tiene en realidad, por el envejecimiento, que no podemos decir que no, realmente hay un envejecimiento con un declive, pero además con todo lo que es ambiental y comorbilidades, ¿no? Que lo que me hace es perder la capacidad, la homeostasis y tener mayor vulnerabilidad a los efectos adversos. ¿Qué quiero decir yo? Tiene una menor reserva frente a un efecto adverso. Ese efecto adverso puede ser una enfermedad, una agudización de una enfermedad crónica, un fármaco diferente, entre otras cosas. Esa es la definición que ya existe desde 1997. Lo que vemos ahí en realidad, bueno, nada, lo que vemos es la disminución de la reserva, como le decía, influenciado por los propios factores genéticos y envejecimiento del adulto mayor, por los hábitos, por los factores socioculturales, donde aparece un efecto adverso y por lo tanto empieza a disminuir la función del paciente porque tiene menos reserva y empiezan a aparecer estas palabras que son dependencia, institucionalidad y muerte. Vemos ahí en la gráfica lo que sería un envejecimiento exitoso, ¿no? Un envejecimiento de un paciente sin reagudizaciones, que obviamente que hay una declinación, no lo podemos evitar, que hay una declinación a lo largo de la vida, en comparación al paciente con múltiples efectos adversos que llega a la fragilidad antes de tiempo y con eso a la dependencia antes de tiempo. Su impacto, el impacto de la fragilidad, es multidimensional, es individual, sociofamiliar y de costos sociosanitarios, ¿no? Si podemos evitar esta declinación tórpida, en realidad disminuyen también los gastos tanto para el paciente, la familia y para el Estado.
Es importante en realidad la pesquisa del paciente frágil, sobre todo en el primer nivel de atención. Lo ideal sería que cuando un paciente llegue a ingresarse, llegue a hospitalizarse o llegue a la emergencia, tengamos una valoración del paciente previamente cómo estaba, para poder, desde el momento del ingreso, poder plantear objetivos al egreso del paciente, ¿no? Conocer cómo estaba antes y poder ver qué potencial tengo de rehabilitar al paciente más allá del tratamiento de la patología aguda. Por eso es bastante importante la valoración previa del paciente, saber qué tipo de paciente es, ¿no? Existen intervenciones eficaces para poder evaluar esa situación, y lo que vamos a ver ahora en el correo de la presentación también, que cuando uno habla de fragilidad habla de un concepto que es dinámico, no es algo que está instalado y bueno, ya es frágil y ya está. No, justamente es dinámico, ¿no? Hay intervenciones que pueden tratar, si existen factores modificables, y pasar a ser un paciente prefrágil, incluso volver a ser un paciente robusto. Ahora, si no captamos previamente, previo a la agudización de enfermedad, previo al ingreso, ese paciente frágil, seguramente esa fragilidad continúe y lleguemos a la dependencia del paciente. Y como digo, que es una condición, la fragilidad, que se puede prevenir y que se puede evitar. Por eso la importancia en detectarla y tratarla oportunamente favorecerá la mayor autonomía. La idea es mantener al adulto mayor inmerso en la comunidad, activo, independiente, y ver la calidad de vida para poder tener ese envejecimiento exitoso y evitar la discapacidad y la dependencia. Esto es un poco lo mismo, ¿no? La interacción que existe entre el envejecimiento normal, que no lo vamos a poder evitar, más todas las patologías del paciente, lo que lleva a un estado de proinflamación, con alteraciones neuroendocrinas y alteraciones metabólicas, y empiezan a aparecer en los pacientes adultos mayores síntomas o signos inespecíficos, ¿no? Como puede ser anorexia, anemia, sarcopenia, alteración de la coagulación, debilidad, pérdida de peso, que no me constituyen una enfermedad en sí, sino que son síntomas aislados que finalmente me llevan a aumentar el riesgo de caídas, al aumento del número de caídas, fracturas, dependencia. Todos vemos un paciente que ingresa por X razón, está internado, la patología médica evoluciona muy bien, pero luego de 15, 20 días de internación el paciente no vuelve a ser el mismo, no vuelve a tener la misma funcionalidad, y eso es lo que tenemos que intentar evitar, ¿no? Ver cómo estaba antes, la patología aguda X se va a tratar como se trata siempre, pero ya planificar la función del paciente al alta, evitando que todas estas cosas lo declinen más. Importante concepto, que fragilidad no es lo mismo que comorbilidad y tampoco es lo mismo que discapacidad. Si bien están relacionados muchas veces, es imposible a veces separarlos en el mismo paciente. No todo paciente frágil ya tiene una discapacidad, ni todo paciente con comorbilidades lo voy a catalogar como frágil. Si está bien tratado y está con todas sus patologías compensadas y se mantiene activo y funcionalmente estable, puede ser un paciente robusto, no tiene por qué ser frágil. Entonces, mezclar el concepto de fragilidad, porque tiene varias patologías, y ya pensar en la discapacidad no está bien. Si bien asumimos que se relacionan, pero no son los mismos conceptos. Hablamos de la fragilidad como un síndrome geriátrico. En geriatría hablamos de los síndromes que no son los acostumbrados síndromes clínicos de conjunto de síntomas sin signos, sino que son problemas muchas veces no captados en la medicina tradicional y que se tienen muchas veces, hasta el propio paciente lo tiene acostumbrado porque, bueno, soy viejo, me caigo porque soy viejo, la señora se hace pichí porque está viejita, se olvida porque es viejo, y sin embargo no siempre es así, es más, la mayoría de las veces no es así. Entonces, la importancia de captar esos problemas, como le decimos nosotros, porque a veces no son diagnósticos, pero son problemas, o sea, no son diagnósticos médicos por una patología, pero sí son problemas que van a llevar al paciente que de la fragilidad pase a la discapacidad. Es verdad que a veces están intrínsecamente en el envejecimiento, lo que les vengo diciendo, pero no corresponden a veces a una enfermedad concreta. Una caída puede tener múltiples factores y no ser por una enfermedad exacta. Entonces, buscar esas causas para ver si pueden ser en este caso reversibles o no. Inclusive hasta el paciente muchas veces lo asume que es porque es viejo. A veces uno le pregunta en la segunda o tercera consulta si tiene alguna caída. Sí, doctor, tengo un montón, me caigo todos los días. Y sin embargo no lo traen a la consulta como un problema, como cuando les duele el pecho, les falta el aire o se les hinchan las piernas.
o bueno, sí, me hago pichí, me pongo pañitos a veces y no lo traen como motivo de consulta, sabiendo que eso después puede llevar a la declinación funcional. Estos síndromes implican muchas veces varios órganos y sistemas, es bastante prevalente. En el caso de la fragilidad, como vengo diciéndole, es multidimensional, es dinámica y no es lineal, depende de la evolución de las patologías del paciente y del estado funcional. Se asocia mucho a efectos adversos de la enfermedad, se diferencia, como ya les dije, la discapacidad y comorbilidad, y el diagnóstico es útil sobre todo en la atención primaria. Esto es un poco más como para visualizar un poco el espectro de la fragilidad, la evolución, el continuum de tener un paciente robusto, sano, y a medida que aumentan los factores de riesgo, aún todavía diciendo que son factores de riesgo, pasa a ser prefrágil y frágil, y ahí es donde debemos actuar para poder volver al paciente robusto y no llegar al final de la línea, y muchas veces ya irreversible, que es la discapacidad y la muerte. Solo esquema para tener en cuenta: el núcleo de la fragilidad es la sarcopenia, las causas que llevan a la sarcopenia y que vuelven nuevamente a aumentar esa sarcopenia y a llegar al desuso, a la disminución de la función del paciente y por ende a las complicaciones. Un poco más, les repito lo mismo: ser viejo no es ser frágil. Ya desde hace tiempo, son conceptos que ya llevan tiempo, que no son tan viejos, desde el 2000 más o menos, tenemos dos personas que vinieron hablando de la fragilidad, entre ellos Linda Fried y Kenneth Rockwood, que empezaron a plantear este concepto de fragilidad diferente a comorbilidad. Linda Fried lo tiene como está basado sobre todo en la función del paciente, en el desempeño, ¿no? En el fenotipo del paciente con debilidad, con declinación, con dejar de hacer cosas, con pérdida de fuerza. En cambio, Rockwood, un poco más adelante, lo maneja como una sumatoria de constructos, le dice, una acumulación de comorbilidades, de lo que es la polifarmacia, inclusive hasta pone la discapacidad dentro. Son 70 constructos que sumados me da como resultado un paciente frágil, ¿no? Uno está basado más en el fenotipo y el otro en la sumatoria de eventos que tenga el paciente. Hasta ahora como definición, pero bueno, por suerte la fragilidad se puede medir, existen obviamente en la entrevista y escalas que nos van a poder ayudar a hacer el screening de decir, bueno, este paciente es frágil, este paciente es prefrágil, este paciente es un paciente robusto o sano. En el caso de Linda Fried tenemos ahí el test de screening. En realidad son 5 puntos, lo que mira ella para armar el fenotipo de fragilidad es la mala función física o la declinación en la función, plenamente en la función. Me puntea lo que es la debilidad muscular transmitida por la fuerza de prensión de la mano hábil, que se mide con un instrumento que es el hand grip, que se considera que la fuerza de prensión de la mano hábil me habla de la fuerza general del resto del cuerpo. Hay valores diferenciados para hombres y mujeres como límite, que no se ven bien, pero bueno, cuando uno tiene la escala los tenemos ahí. De memoria no lo sé. Pero bueno, después tenemos la disminución de la marcha, que lo podemos medir. Existe la velocidad de la marcha en 6 metros, es el tiempo que demora una persona en caminar 6 metros en un corredor, ¿no? Siempre empezando antes y terminando después para evitar la aceleración y desaceleración, y que nos habla también de un factor pronóstico, una velocidad de la marcha lenta, me está hablando de un factor pronóstico de riesgo de, lo mismo que vengo diciendo, de caídas, debilidad, declinación funcional y muerte. A veces no tenemos en la consulta un pasillo de 6 metros, pero ya tener en cuenta cuando llamamos al paciente, ¿no?, que demora y no llega, ya con mirarlo esa marcha lenta ya tenemos que ir hablando o pensando en los riesgos que tiene ese paciente de declinar funcionalmente. Luego otro punto es la pérdida involuntaria de peso, aproximadamente el 4,5 o 5% del peso anual en el último año, que no haya sido intencional, ¿no?, que no haya hecho dieta ni que haya pasado en algo interrecurrente, que haya bajado de peso. La baja resistencia, el cansancio, la fatiga, ¿no?, reportada, autorreportada por el paciente, y la disminución de la actividad física, el dejar de hacer actividad. Estos 5 puntos Linda Fried los suma, en realidad un 0 es un paciente sano robusto, entre 1 y 2 prefrágil, de 3 o más lo cataloga como un paciente frágil. Luego tenemos también una escala que es bastante más amigable y ve más cosas, que es la escala de Edmonton, más basada en los constructos de Rockwood en realidad, que lo que me combina son 9 medidas
más amplia, no solo hablando de la funcionalidad o de la debilidad, sino valorando la cognición, valorando obviamente la movilidad. En vez de la velocidad de la marcha, me hace el up and go, que es sentado en una silla, se levanta, camina 3 metros, gira, vuelve y se sienta. El tiempo cronometrado de eso también, cuando está por debajo de los valores esperados, me habla de fragilidad. Me pide, como les digo, en el área de cognitiva, me pide un test del reloj, que es un test de screening cognitivo para evaluar la cognición del paciente. Me evalúa lo social, sabemos que los pacientes, muchos tenemos adultos mayores solos, es un riesgo de, ¿no? Muchas intervenciones no podemos hacer porque son pacientes que no tienen cuidadores potenciales o principales en el momento. Me cuantifica la medicación, lo que hoy decía el ingreso cuando empezó Rodrigo, ¿no? Tenemos comorbilidad y viene de la mano de polimedicación, en realidad, de polifarmacia, que, bueno, si bien a veces hay una polifarmacia que es adecuada y es necesaria, muchas veces no lo es, y bueno, la revaloración de esa medicación es bastante importante. Lo que valora también esta escala es la nutrición, también lo mismo con el descenso de peso no intencional, me valora el estado de ánimo, ¿no? Y si, me evalúa también la incontinencia urinaria y la performance funcional. Suma diferentes puntos de diferentes áreas de la valoración del paciente, lo mismo, hasta 18 puntos, de 0 a 5 no es frágil, de 6 a 7 aparentemente es frágil y de ahí en adelante es frágil. Ahora bien, como test de screening se puede hacer, son bastante amigables, uno en la consulta lo puede hacer, puede más o menos hacer unas preguntas que uno lo lleve a decir, bueno, este paciente es frágil, pero luego, ¿qué hago con él en realidad, no? Porque, bueno, le pongo en la historia paciente frágil y nada más. Bueno, ahí lo que los invitamos a que existe una herramienta, que es el gol estándar para la valoración del adulto mayor, que es la valoración geriátrica integral, que lo que mira es más a fondo en realidad estas preguntas que hicieron en los test de screening cuando lo captamos, que es la valoración del paciente por medio del área médica, que son las patologías médicas como todos valoramos, valoración del área mental con lo cognitivo y lo afectivo, evaluación de lo social, teniendo el núcleo de la valoración en lo social. Esa es la herramienta, por excelencia del geriatra que tenemos para la evaluación del adulto mayor. Y poder captar en cada área, si existen algunos problemas reversibles, poder tratarlos, evitar que empeoren y por lo tanto volver a ser un paciente robusto, sano o prefrágil. La valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico diseñado para identificar capacidades y problemas. Vuelvo a insistir en la palabra problemas, porque a veces no tenemos un diagnóstico de una enfermedad, pero sí problemas que el final del problema va a ser la dependencia, la declinación funcional, y la dependencia. Su finalidad, la finalidad de la valoración geriátrica integral, es poder lograr un tratamiento individualizado. Y acá voy a entrar en algo que, lo mismo que decía al principio, las guías, los consejos, los estudios de investigación, se nos caen los pacientes de ahí, ¿no? Tengo pacientes de 80 años, de 95, que no están incluidos en eso. Bueno, por eso es que yo necesito una valoración individualizada, porque si yo tengo un paciente sano o robusto, quizás lo voy a tratar como un paciente adulto joven. Puedo aplicar todos esos consejos o protocolos. Ahora, si tengo un paciente frágil, quizás dentro de estas guías puedo modificar algún tratamiento sin hacer más daño. Y si tengo un paciente ya geriátrico, dependiente, con discapacidad, quizás yo no tengo que actuar como las guías, sino pensar en una medicina más paliativa. Entonces, eso es lo que a mí me permite la valoración geriátrica integral, individualizar al paciente captando los problemas que tiene y por lo tanto individualizando el tratamiento que yo, farmacológico o no farmacológico, que yo le vaya a hacer. Me permite una óptima utilización de los recursos, ¿no? Saber dónde va a estar el paciente, dónde va a ir, qué voy a plantear al alta, quién lo va a cuidar, saber que va a cumplir con la medicación o no lo va a hacer y evitar riesgos, evitar hacer más daño. Tiene como objetivo, nuevamente, sigo insistiendo, la funcionalidad del paciente, mantener un paciente activo e independiente y captar problemas no diagnosticados por la valoración médica clásica. Nuevamente el tema que hablamos como problemas, ¿no? Son situaciones clínicas que no están muchas veces contempladas en las guías clínicas. Nuevamente comparando, tengo dos pacientes de la misma edad, con las mismas patologías, una funcionalmente más activa y la otra más dependiente. Cuando hablamos de
pacientes con comorbilidades, como dijeron al principio, hablamos también de polifarmacia. Es inevitable que vayan de la mano, ¿no? La comorbilidad, enfermedades que coexisten en un mismo paciente de forma crónica y que van a seguir acompañándolo, tiene cada una su prescripción de fármacos y por lo tanto esa prescripción de fármacos, esa indicación va a estar en el paciente de forma crónica. A modo de ejemplo, un paciente simple con cardiopatía isquémica, que alguien le puso también protección gástrica por las dudas, que tiene artrosis y osteoporosis, que manifestó que tenía mareos o inestabilidad y además tiene insomnio, así ya tiene 12 fármacos en realidad. ¿Qué es lo que me habla la polifarmacia? Lo que le digo, si hablamos de comorbilidad, hablamos de polifarmacia. Según la Organización Mundial de la Salud, es cuando existen 4 o más fármacos, lo pueden ver como 5 o más fármacos. El concepto es varios fármacos en el mismo individuo. Tengo mayor riesgo de reacciones adversas, de reacciones intermedicamentosas y por lo tanto de efectos secundarios. La medicación inapropiada es aquella que me genera que me da más riesgo sabiendo que hay opciones que tienen mayor beneficio. La medicación inadecuada también no solo es en la prescripción de un fármaco no adecuado, también es la no prescripción. Clásicamente, todos tenemos algún adulto mayor de 80, 85, 90 que no se lo anticoagula porque tiene caídas. Hay un estudio viejísimo, que ahora no me acuerdo el nombre, que compara el riesgo de un paciente con una FA sin anticoagular, el riesgo cardioembólico y por lo tanto de discapacidad y muerte versus el paciente con caídas. Y realmente el riesgo de dejar un paciente sin anticoagulación con una FA es mucho mayor a un paciente que tiene algunas caídas. Es verdad que el que tiene caídas tiene riesgo de sangrado, de hematomas, pero el riesgo del paciente sin anticoagular y quedar discapacitado es mayor. Anecdóticamente, en realidad, lo que decía el estudio es que tenía que tener prácticamente una caída por día, menos los domingos, para poder tener más riesgo de sangrado. Entonces, la medicación inadecuada también esto en que nos frenamos en tratar al paciente porque es viejo, porque se cae o porque simplemente desconocemos la funcionalidad del paciente. Para eso también existen criterios para revalorar la polifarmacia. Existen 2 criterios aplicados en los adultos mayores, unos americanos y otros europeos, que me dicen qué medicación es inadecuada, como los criterios de Beers, que se actualizan. Cada 1 o 2 años se están actualizando, están apareciendo, a medida que aparecen medicamentos nuevos, aparecen más interacciones y se están actualizando, ¿no? ¿Qué me habla de fármacos que deberíamos de evitar para evitar riesgos innecesarios y fármacos que no deberíamos usar en los adultos mayores? Es nada, una lista y se pueden leer ahí. Quizás más amigable tengo los criterios Stop Start, ¿no? Que estos son europeos, que lo que me habla es qué medicación debo de detener, suspender, pero qué medicación debo de indicar según el paciente y no según la edad, según el paciente que yo tengo adelante. Digo que son más amigables porque lo que me hace, como lo van a ver ahora, me los separa por sistemas, ¿no? Habla del sistema cardiovascular, el sistema neurológico, osteoarticular, tanto para dejar o para iniciar medicamentos. También es cuestión de tabla, no lo sabemos de memoria, pero lo que me ayuda es eso, ¿no? ¿Qué indicación tiene el paciente? Tanto de suspender, de cambiar la dosis, de cambiar la posología o de iniciar un tratamiento. ¿Por qué? En parte también para detener esto, ¿no? Muchas veces tenemos lo que nosotros conocemos como la cascada de prescripción. Yo le doy un medicamento que le doy, a modo de ejemplo, ¿no? Diurético, y no percaté que la señora tenía incontinencia urinaria. Le aumenta la incontinencia urinaria. Entonces, bueno, le voy a poner algo para la incontinencia urinaria, para que no se haga tanto pichí, le voy a poner Incontin, le voy a poner solifenacina, pero que sabemos que después, a la larga, me empeora el deterioro cognitivo. Entonces, esa cascada de prescripción, que lo que hay es que se sugiere revalorar la bolsa de fármacos, no en todas las consultas, pero bueno, bastante rutinario, y ver qué otro fármaco le manda también otro colega, porque tenemos eso, ¿no? Yo le mando esto, el otro le manda esto, y en realidad hay reacciones intermedicamentosas sin saber que está tomando otro, o lo que le dijo la vecina, el farmacéutico, la hermana o el marido. Entonces, bueno, evitar la cascada de prescripción, revalorar cuando aparece un síntoma nuevo, si no es un efecto secundario, que son bastante comunes en los adultos mayores. Y la información al adulto mayor es bastante importante. En palabras claras, explicándole qué es lo que le vamos a dar, qué es lo que le va a producir, qué efectos adversos le puede producir. La información ayuda al cumplimiento del tratamiento. Muchas veces tenemos
reagudización de patologías, y ustedes sabrán más, ¿no?, de insuficiencia cardíaca, de cardiopatía isquémica, que se reagudizan por el abandono de la medicación, por no haber comprendido el tratamiento. Entonces, asegurarnos que el paciente se vaya con las indicaciones claras, y si no, intentar de, bueno, que venga un acompañante, alguien para explicarle la importancia del cumplimiento de la medicación, y que a la vez nos digan si le genera un efecto secundario para poder cambiar el tratamiento y no abandonarlo, prácticamente es la base de un tratamiento exitoso, ¿no? La realidad es que hablar de geriatría es hablar de que la edad no es el único factor, no discriminar al paciente en trato o no trato, hago o no hago solo por la edad, tomar decisiones médicas, quirúrgicas o cualquier intervención por la edad, sino que valorar lo que es la fragilidad como pronóstico, ¿no?, como factor pronóstico. Y para eso es que proponemos la valoración geriátrica integral como herramienta que nos permite, a través de un enfoque multidisciplinario, decidir intervenciones diagnósticas y terapéuticas adecuadas, individualizadas, más allá de las recomendaciones que están en las guías clínicas. Solo para terminar y agradecerles, el título de este artículo, que ya es viejo, me pareció muy adecuado, ¿no? La cardiogeriatría, que para el cardiólogo es fundamental, ¿no? Como les digo, más del 90% quizás de los pacientes de ustedes son adultos mayores, y para nosotros los geriatras, conocer las patologías cardiovasculares creo que es de lo que más debemos de conocer, porque también son la mayoría de los pacientes que vemos nosotros. Muchas gracias.